Dios les bendiga. Es un privilegio el poder estar compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y bueno, como comentó su pastor David, el día de hoy vamos a continuar con la predicación de Marcos. Los pasajes en los que vamos a estar es en Marcos capítulo 6, versículos 45 al 56. Así que si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que me acompañe. Y si tiene la cita, se puede poner de pie para que la leamos en conjunto. Marcos capítulo 6, versículo 45 al 56. Le vamos a dar lectura de forma alternada. Yo voy a comenzar con el versículo 45. Ustedes continúan con el 46 y nos unimos todos en el 56. La palabra de Dios dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que... Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oía que estaba. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que este tiempo sea de bendición, de provecho para cada uno de los que estamos escuchando tu palabra, tu voluntad a través de ella, Señor. Y te pedimos que uses mi boca, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea tu palabra, no mi sabiduría ni mi conocimiento, sino la sabiduría que viene del cielo a través de tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos darte la gloria y la honra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. John Newton, el autor del himno Amazing Grace, este hombre fue criado, el himno Amazing Grace, también conocido como Gracia Sublime, yo creo que muchos lo conocemos. Este hombre nació en un hogar cristiano, su madre era una cristiana, y este hombre, después de que su madre falleciera en la niñez, él se alejó del evangelio, se alejó de la iglesia. Se cree que él durante su juventud comenzó a trabajar en la trata de esclavos, y en una de las ocasiones donde él estaba navegando, justo haciendo negocios con esclavos, él estuvo cerca de la muerte. Este hombre en una tormenta creyó que iba a morir y clamó al Señor y el Señor le rescató, el Señor le salvó. Y a pesar de esto, a pesar de que él había clamado al Señor, él había recordado lo que el Señor había hecho en su niñez, aquellas enseñanzas que había recibido. A pesar de esto, este hombre continuó con su vida
es decir, continuó con la trata de esclavos, continuó dedicándose a esta cuestión. Más adelante, algunos años, el Señor le llamó. Este hombre fue un pastor, un predicador, compuso este himno, Amazing Grace, y también estuvo trabajando para abolir la esclavitud. Y bueno, ¿por qué les menciono en mi introducción esta historia? Este hombre había experimentado una bendición o un milagro de parte del Señor cuando él fue salvado en medio de esta tormenta. Y a pesar de él experimentar esta bendición, este hombre continuó con su vida. Continuó con su vida y no se arrepintió. Es decir, este hombre tenía un corazón endurecido. Este hombre todavía su corazón estaba endurecido. Más adelante el Señor va a ir ablandando su corazón y lo va a llamar al ministerio y este hombre va a responder en obediencia al ministerio. Pero en ese momento el corazón de este hombre, de John Newton, estaba endurecido. Y en estos pasajes que estamos leyendo, también Marcos nos habla de que los discípulos tenían un corazón endurecido cuando vieron el milagro de ver a Jesús caminando sobre las aguas. Y por eso esta predicación la titulé No endurezcas tu corazón. Y el propósito de esta predicación lo resumí en una exhortación que es la siguiente: no endurezcas tu corazón, Jesús suple tu mayor necesidad. No endurezcas tu corazón, Jesús suple tu mayor necesidad. Y esta predicación está dividida en 3 puntos. El primero de ellos es el siguiente: el pueblo necesitaba un líder libertador. El pueblo necesitaba un líder libertador, y lo basé en los versículos del 45 y 46 que dicen lo siguiente: enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Solo para recordarles un poquito y ponerlos en contexto, digo, el pastor David Aranda ha estado predicando ya esta serie de Marcos y escuché la última predicación, he escuchado algunas de sus predicaciones que han sido muy buenas, pero solamente para contextualizar y ponerles en contexto este pasaje, recordarán que la semana pasada se habló sobre la alimentación de los 5,000, este milagro tan grandioso, este milagro que inclusive los discípulos, cuando Jesús les dice denles de comer a la multitud, ellos dicen ¿cómo es posible? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Este milagro que ya había experimentado la gente, y no solamente este milagro, sino muchos otros milagros que tanto los discípulos como las personas habían experimentado, habían visto con sus propios ojos. Bueno, Juan en su evangelio también nos habla, nos narra acerca de esta historia y nos va a dar un poquito más de luz haciendo referencia a esta parte en la que Jesús va a despedir a la gente. Después de que es alimentada, Jesús va a despedir a la gente y le va a pedir a sus discípulos que suban a la barca y que vayan a Betsaida. Es lo que les pide Jesús a sus discípulos. Bueno, Juan capítulo 6, versículo 15 dice lo siguiente: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan en su evangelio nos dice que esta multitud, después de ser alimentada, que esta multitud, después de ver este milagro de la reproducción de los panes, esta multitud quería hacerle rey. Y lo que hizo Jesús fue despedirlos, es decir, vayan a sus casas, manda a sus discípulos a la barca y nuestro Señor Jesucristo se va a orar. Eso es lo que narra el texto. Y lo que me gustaría que enfatizáramos es que el pueblo estaba buscando un rey. El pueblo estaba buscando a alguien que los liberara de la esclavitud. El pueblo estaba buscando a alguien que los liberara de Roma. Y la multitud, al ver a Jesús como un hombre que hacía milagros, un hombre que él anunciaba ser el Hijo de Dios, la multitud quería hacerle rey. Y querían levantarlo como ese líder político, ese líder que los llevara a la libertad física.
Y eso era lo que ellos pensaban que necesitaban. Pero nosotros entendemos que lo que necesitaba el pueblo no era eso. No era un líder que los liberara de Roma, sino lo que la multitud necesitaba, según lo que el pastor David Aranda predicó, era un buen pastor. Recordarán cuando Jesús ve a la multitud y dice que los ve y tiene compasión de ellos porque son como ovejas sin pastor. Y lo que Jesús hace al alimentarlos es decir, yo soy el buen pastor. Ustedes necesitan un pastor, yo soy el buen pastor. También en este milagro Jesús va a aludir a, yo soy el pan de vida. El que come de mí jamás tendrá hambre. Y Jesús se revela a esta multitud de esta manera, pero esta multitud lo que quiere es un líder político, un líder social, un líder que se levante en armas y que los lleve a la libertad física de Roma. De hecho, se cree que por eso el mismo Jesús va a decirle a sus discípulos, vayan a Betsaida, suban a la barca, vayan a Betsaida, porque inclusive sus discípulos, entendemos según este pasaje, que ellos aún no entendían muchas cosas, aún sus corazones estaban endurecidos, y probablemente si estos hombres permanecían ahí entre la multitud, también los discípulos hubiesen querido que Jesús se levantara como su rey y llevarlos a esta libertad física. Y a pesar de que Jesús se revela como el Dios verdadero, a pesar de que Jesús se revela como el único Dios, a pesar de que Jesús se revela como ese Mesías que había sido prometido, a pesar de que Jesús se revela como el pan de vida, a pesar de eso, ellos buscaban un líder político. Y mi pregunta, hermanos, para cada uno de nosotros es, ¿cómo es el Jesús que nosotros queremos? ¿Cómo es el Jesús que nosotros buscamos? ¿O cómo es el Jesús en el cual creemos? El día de hoy, muchas personas ven a Jesús de acuerdo a sus necesidades. El día de hoy vemos a Jesús de acuerdo a lo que necesitamos en el momento. Y no vemos a ese Jesús Rey, a ese Jesús Mesías, a ese Jesús el Hijo de Dios, a ese Jesús el Santo de Israel, sino vemos a Jesús como lo que necesitamos, ¿no? Algunos enseñan que Jesús va a responder todas tus necesidades. Algunos enseñan que Jesús va a suplir todos tus problemas, ¿no? El día de hoy hay un movimiento de evangelismo donde se le predica a las personas, si tú vienes a Jesús, Jesús va a resolver tus problemas. Si tú vienes a Jesús, vas a encontrar el trabajo que quieres. Si tú vienes a Jesús, tus problemas matrimoniales se van a resolver. Si tú vienes a Jesús, todo lo que tú necesitas va a ser suplido. Gracias. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. Y mi pregunta una vez más es, ¿cómo es el Jesús que queremos? ¿Cómo es el Jesús en el cual creemos? ¿Realmente hemos experimentado a Jesús como nuestro buen pastor? ¿Hemos experimentado a Jesús como el pan de vida? ¿Hemos experimentado a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como aquel que nos dio vida nueva, como aquel que transformó nuestro corazón, como aquel que nos reconcilió con el Padre? ¿Hemos experimentado a Jesús así o seguimos esperando a ese Jesús que nos va a sacar de nuestros problemas emocionales, de nuestros problemas económicos, que sabemos, hermanos, que el Señor ve por nuestras necesidades? Pero el Señor que se está presentando en la Biblia, el Señor Jesucristo que se está presentando en la Biblia es ese Señor, es ese Jesucristo sublime y no el Jesús que nosotros queremos ver. El día de hoy la religión tradicional de nuestro país ponen a Jesús crucificado en sus templos. Hacen imágenes de Jesús y muchas personas se acercan a esa imagen pidiendo sanidad, pidiendo por su matrimonio. Muchas personas se acercan a estas imágenes pidiendo por un trabajo, por una situación, por una enfermedad, alguna necesidad. Y hermanos, nosotros como cristianos no hacemos eso. No tenemos una imagen del Señor Jesucristo crucificado. No tenemos esa tradición que sabemos que no es correcta, que no es bíblica. Pero en muchas ocasiones actuamos de esa manera. Acudimos solamente a Jesús para obtener los beneficios que vemos en
en la Escritura. Nos acercamos a Jesús solamente para que Él escuche nuestras necesidades y las supla. ¿Alguna vez ustedes han tenido alguna amistad que ustedes puedan decir, a esa persona tiene 5, 10, 15 años que no la veo? En su momento fue un gran amigo, pero yo sé que si nos volvemos a ver, y si yo le platico algo, y si yo me acerco con él y le platico mi necesidad, él va a tratar de ver por mí. ¿Alguien ha tenido así alguna amistad que se han alejado por ciertas circunstancias? A lo mejor esa persona se fue a vivir a otro país, a otro estado, pero que sabemos que si los volvemos a ver, nos vamos a llevar súper bien y tengo toda la confianza de decirle lo que estoy pasando y él me va a escuchar. ¿Alguna vez han tenido esas amistades? A veces así queremos nuestra relación con Jesús. A veces así queremos que nuestra relación sea con Jesús. Que no lo veamos hasta dentro de 3 meses, hasta dentro de 1 año, cuando tengo una necesidad y me acerco. Y sé que Jesús me va a escuchar y sé que Jesús va a escuchar mis necesidades. Pero eso no es una relación. Pero a veces así queremos una relación con el Señor Jesucristo, una relación donde dejamos pasar años y cuando necesitamos de Él nos acercamos. Pero el Señor Jesucristo se está revelando a sus discípulos como ese buen pastor que los apacentará, como ese buen pastor que los alimentará, como ese buen pastor que los guiará. Ese buen pastor que el rey David habla en el Salmo 24, que yo creo que todos conocemos. Y ese buen pastor que pide de nosotros que seamos también obedientes. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor Jesucristo nos ha llamado a cada uno de nosotros a salvación, nos ha permitido experimentar su salvación, nos ha permitido experimentar bendiciones gigantescas, todavía superiores a la alimentación de los 5,000. Y nos ha llamado a buenas obras, nos ha llamado a servirle, nos ha llamado a servir a otros, nos ha llamado a predicar el Evangelio. La mayor necesidad que tenían las multitudes no era un líder político. La mayor necesidad que tenían las multitudes era un pastor que les apacentara, que les guiara. La mayor necesidad que tenían esas multitudes eran de un redentor, de alguien que viniera a reconciliarlos con el Padre. La mayor necesidad no era un líder político, tampoco la mayor necesidad era el alimento. La mayor necesidad era Jesucristo, el Rey. Era Jesucristo, el Santo de Israel. Era Jesucristo que venía a morir por cada uno de ellos y que reconciliaría a ellos con el Padre y les daría una nueva identidad. Y por eso la exhortación, hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Jesús suple nuestra mayor necesidad. Y en estos pasajes no solamente vemos la necesidad del pueblo, de un líder político social, sino también vamos a ver las necesidades de los discípulos. Y esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto lleva como título, los discípulos necesitaban descanso. Los discípulos necesitaban descanso y están basados en el versículo 47 al 52, que dicen lo siguiente: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús los va a enviar a la barca y ellos se encontraban en medio del mar. Este mar no era literalmente un mar, sino era un lago de aproximadamente 21 kilómetros de longitud. Bueno, el texto nos narra que ellos estaban en medio de ese lago. Más o menos dice ahí cerca de la 4ª vigilia de la noche, es decir, aproximadamente a las 3 de la mañana, ellos se encontraban en medio del mar navegando. Y dice el texto que ellos estaban fatigados. ¿Por qué? Porque la marea no era buena, el viento
era contrario. Ellos estaban remando contra el viento. Ellos se encontraban fatigados no solamente por esto, porque inclusive los pasajes de la alimentación de los 5,000 dicen que los discípulos habían llegado a Jesús después de ir a predicar el evangelio, después de ir a predicar las obras de Jesús. Ellos habían llegado y ya venían cansados y ellos se apartan a un lugar desierto para descansar y las multitudes se acercan a ellos y es cuando vemos la historia de los 5,000 que Jesús alimenta. Ellos ya venían cansados, ya traían un cansancio muy grande y no solamente eso, ellos están navegando, aproximadamente se cree que llevaban unas 5, 6 horas navegando contra el viento, contra la marea. Ellos estaban muy fatigados y ellos necesitaban descanso, ellos necesitaban tomarse un descanso. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesús, después de ir a orar, va y se acerca a ellos caminando sobre el mar. Jesús se acerca a ellos caminando sobre el mar y el texto nos dice que ellos se espantaron, ellos tuvieron temor, pensaron que era un fantasma el que estaba sobre el mar. Ellos temieron al ver a Jesús sobre el mar, dijeron es un fantasma y dice el pasaje que gritaron, dice porque todos veían y se turbaron, pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y en medio de todo este cansancio que ellos tenían, en medio de toda esta fatiga que ellos tenían, en medio de este gran susto que tuvieron, porque pensaron que era un fantasma, Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí me voy a detener un poquito, hermanos, en esta frase de nuestro Señor Jesucristo, porque así como Jesucristo se ha presentado a las multitudes y a sus discípulos como el buen pastor, en esta ocasión Jesús se está presentando a sus discípulos como Jehová, como el Dios eterno, como el único Dios verdadero. Jesús les dice, yo soy. Y estas palabras están aludiendo a aquellas palabras que Jehová, que el mismo Dios habla a Moisés, ahí en la zarza ardiente. Estoy seguro que muchos conocen esta historia, donde Jehová, Dios, llama a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. Bueno, en esta zarza ardiente, Éxodo capítulo 3, versículo 4 y 6, no es necesario que lo busquen, hermanos, pero sí que presten atención a la lectura que dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. El versículo 14 de esta misma narrativa dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jehová Dios se presenta a Moisés como el yo soy. Y las palabras de Jesucristo en medio del mar cuando Él está caminando a sus discípulos les dice, no temáis, yo soy. Jesucristo les está diciendo, yo soy Jehová, yo soy Dios, no tengan miedo, están delante de la presencia de Dios. Es lo que les está diciendo Jesús a sus discípulos. Y si se dan cuenta, en Éxodo, Moisés cubre su rostro ante la presencia de Dios. De hecho, Moisés se acerca a la zarza y Moisés tiene un temor genuino por la presencia de Dios, pero los discípulos tienen miedo porque pensaban que era un fantasma. No reconocieron que ese hombre que estaba ahí era el Dios verdadero, sino que Jesús tuvo que decirles, yo soy. De hecho, el texto dice que después de eso Jesús va a subir a la barca y las aguas se van a calmar. Y en este entonces, después de que las aguas se calman, los discípulos se maravillan. Los discípulos se maravillaron de ver las aguas calmadas. Pero el texto no dice que los discípulos se maravillaron cuando Jesús les dice, yo soy.
Los discípulos necesitaron evidencia para poder creer que ese hombre era Dios. Los discípulos necesitaban evidencia, necesitaban un milagro para poder creer que Jesús, ese hombre que estaba caminando sobre el mar, era Dios. De hecho, Mateo también narra esta historia, y Mateo ahí en el capítulo 14, verso 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es decir, aquellos discípulos que estaban en la barca, después de ver las aguas calmadas, le adoraron y dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y mi pregunta es, ¿no creen que era suficiente la palabra de Jesús, lo que Jesús dijo: yo soy? Además, los discípulos habían experimentado para este entonces una serie de milagros maravillosos. La alimentación de los 5,000, recién la acababan de experimentar ese mismo día. Ver a Jesús caminar sobre las aguas era un milagro, pero no les bastó eso. Necesitaban ver un milagro más, ver calmadas las aguas. Entonces, hasta ese entonces ellos dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y esto me hace pensar, hermanos, que nosotros a veces también queremos ver más milagros para poder creerle a Jesús. No nos es suficiente su palabra, no nos es suficiente lo que ya Él hizo en nuestra vida, no nos es suficiente la salvación eterna que nos dio a través de Jesucristo, no nos es suficiente que nos hizo llamar hijos de Dios y nos hizo coherederos junto con Él, porque nosotros necesitamos más milagros para poder creerle. Nosotros buscamos más milagros para poder creer a Jesús. Déjame ir a un último texto para ir concluyendo este segundo punto. Está en Marcos capítulo 10, versículo 35, y habla un poco de las intenciones de los discípulos, de algunos de los discípulos, no de todos. Dice la palabra de Dios: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Este pasaje dice que Jacobo y Juan querían estar a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando Jesús estuviera en el trono. Es lo que ellos le pidieron. Ellos fueron un tanto ambiciosos pidiendo esto. Podemos decir que ellos querían compartir la gloria con Jesús. Podemos decir que ellos querían gobernar al lado de Jesús. Y no sabemos exactamente las intenciones de los discípulos, pero muchos de los discípulos y muchas de las multitudes estaban ahí porque estaban experimentando milagros. Estaban ahí porque habían sido alimentados. Estaban ahí porque habían sido sanados. Y realmente estaban ahí porque querían escuchar a Jesús. Realmente estaban ahí porque estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios. Realmente estaban ahí para servirle a su Señor, porque el que estaba ahí era su Señor, no era un siervo de ellos. Aunque Jesús se hace humilde y Él dice: yo soy siervo, realmente el que está ahí es Dios, es el único Dios verdadero el que está en la presencia de ellos. Y mi pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué queremos nosotros de Jesús? ¿Qué estamos buscando en Jesús? ¿Por qué nosotros nos reunimos semana tras semana? ¿Por qué nosotros oramos en la semana? ¿Por qué nosotros leemos la palabra? ¿Qué esperamos de Jesús? ¿Por qué tratamos de congregarnos? ¿Por qué nos acercamos a la iglesia? ¿Qué es lo que esperamos de Jesús? ¿Esperamos ser más bendecidos? ¿Esperamos que nos vaya mejor? ¿Esperamos que Jesús resuelva nuestro matrimonio? ¿Esperamos que Jesús nos dé un buen trabajo? ¿O ya tenemos un buen trabajo y queremos un mejor puesto?
o ya tenemos una buena economía y queremos todavía una mejor economía, o ya tenemos un buen trabajo, pero ahora quiero un trabajo con mejores prestaciones, o ya tenemos una carrera y ahora estoy buscando una maestría o un doctorado. Y no quiero decir que todo esto sea malo, pero mi pregunta es, ¿qué nos motiva a buscar todo esto? ¿Qué nos motiva a buscar todas estas bendiciones? ¿Nos mueve nuestro deseo de sentirnos más seguros en el futuro? ¿O nos mueve realmente ser obedientes a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nos mueve a levantarnos a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, esforzarnos en el trabajo, dar lo mejor en el trabajo? ¿Qué es aquello que nos mueve a esforzarnos tanto en la vida? Tener un futuro donde no nos preocupemos, dejar un legado a nuestros hijos. ¿Qué es aquello que nos mueve? ¿Cuáles son esas motivaciones? Me levanto temprano a trabajar porque quiero glorificar al Señor. Me levanto temprano para ir a la escuela porque quiero que el Señor sea glorificado en mis estudios. Quiero que las personas vean a Jesucristo en mi vida. Quiero que mis compañeros de la escuela, quiero que mis compañeros del trabajo se den cuenta que Cristo gobierna mi vida. Quiero alcanzar a esas personas. ¿De dónde nacen nuestras ambiciones? ¿Nacen de lo que nosotros queremos o de lo que Jesús quiere? Y si nosotros estamos buscando un futuro mejor, si nosotros hacemos todo lo que hacemos para tener un futuro mejor o para darle un futuro mejor a nuestros hijos, mi pregunta es, ¿qué no ya tenemos un futuro mejor en Cristo? Si Cristo murió por nosotros, si Cristo nos dio vida, si Cristo nos reconcilió con el Padre, si Cristo nos hizo llamar hijos de Dios, y si tenemos la confianza y la certeza de que un día estaremos en la presencia de nuestro Dios y un día estaremos con nuestro Señor Jesucristo, un día Él vendrá por cada uno de nosotros, ¿ese no es el futuro mejor? Ese es el mejor futuro que podemos tener, es el mejor futuro que podemos anhelar. Y estamos seguros de que ese mejor futuro lo viviremos y lo presenciaremos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es aquello que nos mueve a esforzarnos cada día? ¿Qué es lo que buscamos en Jesús? ¿Buscamos algo en Jesús o ya lo tenemos todo en Jesús? Y por eso una vez más la exhortación es: no endurezcamos nuestro corazón. Jesús suple nuestra mayor necesidad. La necesidad de los discípulos era descanso, la necesidad de los discípulos era presenciar un milagro para poder darse cuenta que el que estaba ahí era verdaderamente el Hijo de Dios. La necesidad del pueblo era alguien que los reconciliara con el Padre. Recordemos también que el pueblo de Israel, ya el templo estaba destruido y el templo para ellos representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Era lo que representaba el templo, pero el templo había sido destruido, no tenían un templo más y por lo tanto la presencia de Dios los había abandonado. Pero Jesús viene a reconciliarlos, Jesús viene y trae la presencia de Dios a habitar entre ellos. Emmanuel, Dios con nosotros, viene a habitar entre nosotros. Los discípulos no solamente estaban presenciando un milagro, sino estaban presenciando la presencia de Dios en la barca. Y esa era la mayor necesidad que tenían, la necesidad de Jesús, la necesidad de la presencia de Dios. Cuando nuestro corazón está endurecido, nada nos va a satisfacer. Cuando nuestro corazón está endurecido, nada nos va a saciar. Cuando nuestro corazón está endurecido, no vamos a poder ver nuestras verdaderas necesidades, sino vamos a ver aquellas necesidades superficiales. Y esto es lo que también estaba pasando con los de Genesaret. Y es lo que vamos a ver en el tercer punto, titulado: La gente de Genesaret necesitaba un sanador. La gente de Genesaret necesitaba un sanador. Y está basado en los versículos 53 al 56, que dice lo siguiente: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret,
y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que estaba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Cuando Jesús llega a Genezaret, cuando terminan esta travesía en la barca, las multitudes se acercan a Jesús. Aquellas multitudes que habían visto la alimentación de los 5,000, aquellas multitudes que habían visto ya a Jesús sanar a enfermos, se acercan a Jesús y le traen enfermos. Dice, en todos los lugares, aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los enfermos y le rogaban que al menos les dejara tocar su manto. Y Jesús misericordioso, sanaba a esos enfermos. Jesús compasivo sanaba a esos enfermos, aun cuando en Juan, el Evangelio de Juan, narrando esta misma historia, nos dice las intenciones de estos hombres. Juan capítulo 6, versículo 25, dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto es lo que buscaban. Ellos habían visto, habían experimentado lo del pan y se habían saciado con ese pan. Ellos estaban acercando al Señor Jesús por lo que Jesús podía satisfacer físicamente en ellos. Ellos estaban buscando en este caso sanidad física. Habían sido saciados físicamente, ahora ellos querían ser sanados físicamente. Por eso se acercaban, dice ahí, no porque habéis visto las señales, no porque habéis entendido que yo soy el Hijo de Dios, no porque habéis entendido que yo soy el Mesías que viene a restaurar la nación y la humanidad, sino porque saciaron su hambre. Por eso vienen a mí. Y esto también me recuerda un poquito a lo que el Éxodo nos narra. Y les voy a explicar un poquito de lo que Éxodo nos narra después de que el pueblo de Israel es liberado. El pueblo de Israel es liberado después de 10 plagas que Dios hace en Egipto. Y el pueblo de Israel sale de Egipto y la primera historia que nos narra Éxodo después de que sale es el pueblo acorralado entre el Mar Rojo y los ejércitos de Egipto. El pueblo acorralado, no tenía a dónde ir el pueblo. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo de Israel? El pueblo de Israel va con Moisés y le dice, Moisés, ¿acaso nos trajiste aquí para morir en el desierto? Hubiésemos preferido morir en Egipto, porque en Egipto al menos habían sepulcros para nuestros cuerpos. El pueblo de Israel había experimentado 10 plagas, había experimentado milagros. El pueblo de Israel había experimentado también la salvación de sus primogénitos en la última plaga. El pueblo de Israel había visto las maravillas de Jehová, del Señor. Y a pesar de eso, en la primer prueba, van y le dicen a Moisés, ¿acaso nos trajiste aquí para morir en el desierto? Hubiéramos preferido morir en Egipto, porque al menos ahí habían sepulcros. ¿Y qué es lo que hace Jehová en respuesta a esto? Abre el mar. Abre el mar. Jesús abre el mar y el pueblo pasa por en medio del mar. Y no solamente esto se queda aquí. Cuando el pueblo de Israel, después de cruzar el mar y después de que Dios termina con los ejércitos de Egipto, el pueblo, dice la escritura que el pueblo tiene hambre. Y van y le dicen a Moisés, Moisés, ¿acaso nos trajiste aquí para morir de hambre? ¿Acaso nos trajiste aquí para que muriéramos de hambre? Allá en Egipto al menos teníamos algo que comer. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Maná del cielo. Un milagro más. Pero ¿qué pasa cuando ellos tienen sed? Cuando ellos tienen sed,
van una vez más con Moisés y le dicen: Moisés, ¿acaso nos trajiste aquí para morir de sed? Y parece que las personas, las multitudes, es lo que buscaban, ser saciados físicamente. Parece que las multitudes buscaban esa saciedad física, esa sanidad física. Los mismos discípulos necesitaban milagros para poder entender, aun cuando ya habían experimentado milagros. Y el Señor Jesucristo continuaba haciendo milagros. El Señor Jesucristo se compadecía de esas multitudes. El Señor Jesucristo veía con amor a esas multitudes y se revelaba a ellos a través de los milagros. El pueblo de Israel estaba endurecido y por eso no podían ver los milagros del Señor. Y los corazones de los discípulos, según este pasaje, también estaban endurecidos y por eso no podían entender el milagro de los panes. Por eso ellos no podían entender el milagro de los panes. Por eso ellos no podían entender que Jesús se estaba revelando como el pan de vida en ese milagro. Ellos no podían entender que Jesús se estaba revelando como el buen pastor que cuida sus ovejas, porque sus corazones estaban endurecidos. Y ese es el llamado a nosotros. No dejemos que nuestros corazones se endurezcan con nuestras necesidades. A veces pensamos demasiado en nuestras necesidades y no pensamos en lo que el Señor Jesucristo ya ha suplido en nuestras vidas, que es la salvación eterna. Cuando nosotros nos centramos en nuestras necesidades, nuestros corazones pueden endurecerse y no ver la obra redentora de Jesucristo y no ver lo que Jesucristo ya hizo en nuestras vidas. El autor de Hebreos también va a aludir a esta parte del endurecimiento del corazón del pueblo de Israel y que también podemos aplicar al endurecimiento del corazón de los discípulos y que podemos aplicar a nuestras vidas. Y aquí sí les voy a pedir que me acompañen para ir cerrando la predicación. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 16. La palabra de Dios dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Voy a detenerme aquí. El autor de Hebreos está haciendo referencia al pueblo de Israel, ese pueblo que vemos en Éxodo. Específicamente está haciendo referencia a cuando el pueblo va a recibir la tierra prometida, cuando el pueblo va a experimentar esa promesa que el Señor había dado de la tierra prometida. Y el pueblo va a enviar a espías a ver la tierra prometida. Y cuando estos espías ven que hay gigantes en esa tierra prometida, regresan al pueblo y dicen: hay gigantes en ese lugar. Si ese lugar es como Dios había dicho, es un lugar que fluye leche y miel, es un lugar hermoso, pero en ese lugar hay gigantes. Y el pueblo de Israel decide no entrar a ese lugar. Después de experimentar milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro de parte de Dios, y cuando el Señor les presenta la tierra prometida, ellos dicen: no vamos a entrar porque hay gigantes en ese lugar. ¿No era aún mayor lo que Dios había hecho, lo que Dios había obrado? Y el autor de Hebreos dice: no endurezcan su corazón como lo hicieron ellos. Y esa es la exhortación a nosotros: no endurezcamos nuestro corazón, que nuestras necesidades no nos cieguen, que nuestras necesidades no nos hagan endurecer esos corazones y que no podamos ver la obra redentora de Jesucristo. Dice el versículo 9: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
Esto fue a causa de su desobediencia, a causa de no creerle al Señor, tuvieron que estar 40 años en el desierto. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hubo una consecuencia porque ellos no creyeron. Hubo una consecuencia porque aun cuando ellos experimentaron muchos milagros, decidieron no creer y no obedecer. Déjame decirte que el día de hoy nosotros podemos entrar en el reposo del Señor. El día de hoy nosotros podemos entrar en el reposo del Señor, no por nuestras obras, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. No por nuestra obediencia, porque nosotros seguimos siendo incrédulos. Nosotros seguimos sin creerle al Señor, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hemos experimentado bendiciones? Sí, hemos experimentado la mayor bendición, que es Cristo en nuestras vidas. ¿Dejaremos de ser incrédulos? ¿Dejaremos de pensar solo en nuestras necesidades y comenzaremos a pensar en la obra del Señor, en lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Dejaremos de pensar lo que nosotros queremos del Señor y comenzaremos a pensar en lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor quiere hacer con nosotros en su obra? Y voy a repetir una vez más, pero Jesús se reveló como el yo soy. Jesús se reveló como el buen pastor. Jesús se reveló como el pan de vida. Y tenemos que entender esas verdades. No podemos endurecer nuestros corazones ante esas verdades. Tenemos que abrazar esas verdades, porque Jesús se ha revelado a nuestra vida como el único Dios verdadero, el único camino a la salvación, el único medio para la reconciliación con el Padre. Jesús se ha revelado de esa manera a nosotros. Y déjame decirte, hermano, que si tú entregaste ya tu vida a Cristo, si tú ya has experimentado esta salvación, es importante que nosotros comencemos a preguntarnos cuáles son nuestras motivaciones. ¿Nuestras motivaciones es Cristo? ¿Nuestras motivaciones son responder a la obra de Cristo? ¿Nuestras motivaciones son buscar esa santidad, seguir creciendo en santidad, seguir creciendo en la palabra? ¿Nuestra motivación es ser semejante a Cristo como Él lo ha prometido? Si tú has entregado a Cristo y tus motivaciones no son esta, tienes que volver, tienes que regresar y tienes que pensar en tus motivaciones y tienes que decirle al Señor Jesucristo que te vuelva a abrir tus ojos, que te haga entender, que ablande tu corazón y que te haga ver esa obra redentora que Él ha hecho por ti. Y si tú nunca has experimentado esta salvación, si tú nunca has tenido un encuentro con Jesucristo, es momento de ir a Él. Es momento de poner tu fe, tu confianza en la obra de Jesucristo. Es momento de poner tu fe en esa obra. Es momento de poner tu fe en el buen pastor, en el pan de vida, y arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tu manera pasada de vivir y cambiar de dirección. Es momento de seguir a Cristo. Dice Lucas 14, versículo 25, que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús les está diciendo, no les está diciendo que aborrezcan a su familia. Lo que les está diciendo es que si alguno de ustedes ama más a cualquiera de sus familias e inclusive se ama más a sí mismo que a mí, no pueden ser mis discípulos. Tienen que amarme a mí por sobre todas las cosas. ¿Nosotros amamos al Señor por sobre todas las cosas? ¿O estamos tras Él por lo que queremos recibir de Él? Porque queremos recibir bendiciones. ¿Qué es aquello que nos motiva? El versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El llamado a nosotros es que renunciemos a todo lo que poseemos, es que cambiemos nuestra manera de vivir y pongamos nuestra prioridad solamente en Cristo.
nos sometamos a Él, a su voluntad, carguemos nuestra cruz día a día y le sigamos. Ese es nuestro llamado a nosotros. No endurezcamos nuestro corazón. No endurezcamos nuestro corazón porque eso no nos va a permitir ver a Cristo. Pero si nuestro corazón ha sido ablandado a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a entender que Él ha suplido nuestra mayor necesidad y vamos a responder en obediencia, sometidos a su voluntad, en obediencia y esperando ser utilizados para la obra, para su llamado. Yo sé que muchos de nosotros podemos ser muy cuidadosos de cosas que el Señor nos ha dado, como puede ser nuestro trabajo. Yo sé que muchos de nosotros podemos tener o prestar mucha atención a nuestro trabajo y cuidarlo, porque sabemos que si nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin sustento. Yo sé que muchos de nosotros también sabemos cuidar los recursos que el Señor nos ha dado, e inclusive algunos sabemos invertir y sabemos hacer que ese dinero se multiplique y crezca. Y yo sé que muchos podemos cuidar nuestro hogar, nuestra casa, lo que el Señor nos ha dado. Pero a veces nuestros dones y nuestros talentos los tenemos guardados. Nuestra Biblia la tenemos guardada. Somos muy buenos para administrar otras cosas, pero cuando son las cosas del Señor, las tenemos bien guardadas. Y nuestro llamado es a no endurecer nuestro corazón con nuestras necesidades, porque Jesús ya suplió nuestra mayor necesidad. No endurezcas tu corazón. Todos necesitamos a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos a ti para exaltar tu nombre. Venimos a ti, Señor, porque el día de hoy queremos reconocer que tú eres el Dios de nuestra vida. Señor, permite que nuestra obediencia, permite que nuestras motivaciones vengan porque hemos experimentado tu salvación, porque hemos experimentado a Jesucristo como nuestro buen pastor, como el pan de vida, como nuestro redentor. Que nuestras motivaciones vengan de Cristo y no de nosotros mismos. No permitas que nos amemos más a nosotros mismos, sino ayúdanos a amarte más a ti. Haznos discípulos fieles, discípulos que te siguen, que te obedecen. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Permite que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Sabemos que cada uno de nosotros necesitamos a tu Hijo Jesucristo y sabemos que la necesidad más grande ya ha sido suplida. Ninguna necesidad que podamos tener puede ser mayor a esa necesidad que Jesucristo suplió. Y sabemos que debido a esto, un día podremos experimentar tu presencia en la eternidad. Gracias, Señor, porque a ti te place llamarnos, porque a ti te place revelarte a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo a nosotros. Abre nuestros ojos, ablanda nuestros corazones y no permitas que nuestras necesidades nos cieguen, ni que nuestras necesidades endurezcan nuestro corazón, sino, Señor, ablanda nuestros corazones para que podamos ver a Jesucristo y podamos experimentar la salvación y también podamos experimentar la obra redentora y la obra que tú ya estás haciendo en esta iglesia, la obra misionera, la obra evangelística que tú ya estás haciendo en este lugar, Señor. Ayúdanos para que podamos unirnos a ella. Aquellos dones y talentos que tú nos has dado, Señor, úsalos para tu gloria, para el beneficio de tu iglesia, para la edificación de los creyentes y para el extendimiento de tu reino. No permitas que nada nos ciegue, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, reconociendo tu fidelidad, tu amor por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo,
dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.